Hello, everyone. Welcome to an APH Virtual Excel Academy. Today is special. It will be all in Spanish. So I know you're getting in and set. It's going to be all in Spanish. This is meant for our young students, but it doesn't matter what age you are welcome to stay. I'm going to say one more time. Welcome to the APH Virtual Excel Academy. And I am going to turn it over to Bernice to speak our title so it sounds correct. Thank you, Leanne. El título de esta presentación se llama El abecedario, desarrollar habilidades de alfabetización temprana. Y mi nombre es Berenice Medina y yo voy a ser la presentadora de este día. Mi nombre es Berenice, como ya les dije, soy maestra de intervención temprana, especialista en visión aquí en el estado de Arizona y trabajo con niños muy pequeños, de recién nacidos hasta los 3 años. Intervención temprana es algo que me encanta trabajar con los niños y con los papás para desarrollar el entendimiento y la exploración en los niños. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la alfabetización, el abecedario. ¿Ok? Vamos a hacer mucha repetición, vamos a cantar canciones, vamos a tener muchas cositas, muchas actividades que esperemos les diviertan y sean de mucha información para ustedes. ¿Ok? Empezamos. ¿Ok? Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con la canción del abecedario, que muchos de ustedes ya la conocen, con el tono de la canción del abecedario en inglés, pero va a ser en español. Empezamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. Una vez más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. Muy bien. Y vamos a estar cantando esta canción varias veces durante nuestra presentación para que se la aprendan y para que puedan cantar conmigo, ¿ok? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, voy a hablar sobre cada letra, la pronunciación de la palabra, de la letra, perdón, y voy a poner la letra en mi cachete para que la puedan ver conmigo, ¿ok? ¿Empezamos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. A. A. Repite conmigo. A. Muy bien. B. B. Tu turno. B. Muy bien. C. 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 Muy bien. D. 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 Perfecto. E. 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 F. 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 Perfecto. G. 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 Muy bien. H. 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 I.
I. Muy bien. J. J. Ahora tú. J. Perfecto. K. 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 Muy bien. L. 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 M. 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 Muy bien. N. 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 Ñ. 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 Perfecto. O. 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 Muy bien. P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 Muy bien. U. 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 V. 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 Muy bien. W. 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 Muy bien. X. 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 Muy bien. Y. 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 Perfecto. Y la última es Z. 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 Muy bien. Vamos a repetirlas una vez más. ¿Ok? Yo la voy a decir una vez y tú la repites conmigo, ¿ok? ¿Listo? Una, dos, tres. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, perdón, ñ, ñ, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Muy bien. Muy bien, amigos. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación y podamos aprender, seguir aprendiendo el abecedario juntos. ¿Qué les parece? Aquí van a mirar muchas letras. Como ya lo repetimos ahorita, la repetición es muy importante para que empiece a tomar más sentido para los niños, para que empiece a identificar las palabras, mirarlas, decirlas,
cantarlas es una de las maneras muy fáciles y muy divertidas de aprender algo nuevo. Entonces, ¿por qué no cantamos la canción una vez más? Y luego vamos a empezar a hablar sobre cada letra y la representación de la letra con una palabra y una foto para que lo vean conmigo. ¿Está bien? Entonces, una vez más, vamos a cantar la canción a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. Muy bien. Ok, ¿por qué no tomamos un momentito para volver a posicionarnos? Si tienen que sentarse de una manera diferente, si tienen que agarrar algo de tomar o tomar solamente un segundito para una pausa. ¿Ok? Podemos respirar. Inhalar, respirar, inhalar. Se siente rico, ¿no? Más relajado. Ok, bueno, muy bien. Ahora seguimos con palabras con cada letra. Ok, vamos a empezar con la letra A. A ver, repite conmigo. A. Muy bien. A es para árbol. Y aquí tenemos un árbol grandísimo, muy grande, con un color verde, muy, muy bonito. Muchas hojas, hojas que abuelan con el viento y caen en el suelo cuando hace mucho aire. Y los árboles ustedes los pueden ver cuando pasean por el parque, afuera de su casa, en el jardín o atrás de su casa. Pero los árboles proveen mucha ah, es más bonito verlos por todos lados en la ciudad y ahí viven los pajaritos, les gusta llegar y cantar. So, aquí tenemos un árbol. A para árbol. ¿Les gusta? Okay, ahora vamos a la siguiente. B. Repite conmigo. B. Boca. Boca. B es para boca. Aquí en la pantalla tengo una carita de un niño con una boca. Boca. ¿Y la boca para qué lo usamos? Para hablar, para comer, para tirar muchos besitos. Cuando le das besitos a tu mamá, a tu papá. La boca, podemos hacer diferentes cosas con la boca. La podemos abrir. ¡Ah! Podemos cerrar. Podemos hacer muecas. ¿Tú puedes hacer muecas? A ver, inténtalo. Muy bien, estoy seguro que puedes hacer muchas diferentes cosas con la boca. So, B para boca. C. C. Carro. Carro. En un carro nos subimos para ir a la tienda, para ir a la escuela. Este carro es rojo. Tiene llantas. Tiene espejos, ventanas. ¿Qué color es tu carro? ¿Azul? ¿Negro? Mi carro es rojo. Carro rojo. Ahora vamos a ver cómo suena el carro. ¿Te parece? ¿Listo? 1, 2 y 3. Escucha. Wow, este carro sí que va recio. ¿Así se escucha tu carro? Tal vez un poquito más despacito. C es para carro. Muy bien. D. D.
dedo. Podemos mirar en la pantalla una manita con un dedo apuntando. ¿Dónde está tu dedo? Este es mi dedo. De hecho, tengo muchos dedos. ¿Podemos contar los dedos que tenemos en las manos? Vamos a empezar con la mano izquierda. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Ah! Mano derecha. ¿Listo? 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ah! Tenemos 10 dedos. ¡Wow! ¿Tú puedes hacer esto? ¿Qué te parece? 10 dedos. Muy bien. Bravo. Ahora vamos con la letra E. E. Elefante. Y el elefante es un animal muy grande. Uy, perdón. El elefante es un animal muy, muy grande que lo podemos ver. ¿Dónde hemos visto un elefante? El zoológico. Muy bien. Zoológico. El elefante es grande, con la piel un poco dura, porque se le gusta bañarse con lodo y con agua. Y tiene una nariz muy grande. A ver, muy grande. La nariz del elefante es muy grande. ¿Y cómo suena un elefante? ¿Tú sabes? Vamos a ver. ¿Listo? Wow, a mí me gusta cómo suena el elefante. ¿Te gustó? ¿Quieres volver a escuchar? Aquí está. Impresionante. Me gusta cómo suena el elefante. El elefante es un animal grande, pero también hay elefantes chiquitos, como ustedes que son más pequeños y mamá y papá que son más grandes. Y el elefante acompaña a su bebé y lo baña con su nariz tan grande que puede agarrar agua y rociarla por todos lados. Es muy divertido verlo. Ok, vamos a ver el siguiente. F es para flor. F, flor. La flor es algo muy bonito. Esa es una flor rosa con muchos pétalos abiertos. Las flores huelen muy bonito como un perfume y se encuentran en el jardín, tal vez de tu abuelita, de tu tía, de tu mamá. En el parque podemos ver flores de muchos colores. ¿Qué será tu flor favorita? ¿Qué color será la flor favorita que tú tienes? ¿Será blanca? ¿Amarilla? ¿Roja? La mía es roja. La rosa. Rosa, roja. Ok, muy bien. ¿Listos para la siguiente? G. G. G es para gato. Gato. Y aquí podemos ver un gato precioso, blanco, con manchas negras. La cola es negra. Tiene sus orejitas acá arriba y unos ojos verdes preciosos. Un gatito se siente suave. Tiene mucho pelo y se siente muy suave. ¿Quién tiene un gato en su casa? ¿Tú tienes un gato en tu casa? ¿Cómo se llama tu gato? ¿Tom? A lo mejor. Yo no tengo gato, tengo perro, pero los gatos son muy bonitos y me gustan mucho. Y vamos a ver cómo suena un gato. Así suena un gato. ¿Quieres volver a escuchar? Vamos otra vez. Muy bien, los gatos son cariñosos. ¿Y qué hacen los gatos? ¿Qué hacen con su lengua? Se lamben y se bañan con su lengua, ¿verdad? Así. Mm,
¿Cómo le hace un gato? A ver, tú prueba. Estoy seguro que es muy divertido lo que hace tu gato. Se sube a los sillones, brinca. Los gatos son muy divertidos. G, gato. Ok, muy bien. H. H es helado. La H es muy particular porque usualmente es silenciosa. No se dice gelado, se dice helado. Y a pesar que tiene la letra H en la palabra, no se pronuncia. Y en la foto que tenemos aquí en la pantalla, podemos mirar un cono con 3 sabores de helado. Chocolate, fresa, vainilla. ¿A quién no le gusta el helado? A mí me encantan los helados. ¿Y saben qué? Si se aprenden el abecedario, mamá y papá, estoy segura que les compraron un helado. ¿Qué es tu, cómo se dice? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué es tu favorito? ¿La fresa, la vainilla o el chocolate? ¿Qué es tu sabor favorito? Puede ser los 3, no hay ningún problema. Puedes pedir 3 sabores. Muy bien. Ok, ¿qué tenemos ahora? I. I es para iguana. Iguana es un reptil verde con muchas escamitas por todo su cuerpo, con unas patas y unos dedos muy largos y unas uñas grandes para agarrarse bien del árbol cuando lo está subiendo, subiendo y subiendo. Una iguana no se ve muy, muy bonito. ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta cómo se ve la iguana? Puede ser. Este color es muy bonito, verde. Aquí no se ve la cola de la iguana, pero tiene una cola larga, una cola muy larga. Y la iguana saca su lengua, saca su lengua para agarrar su comida y podérsela comer. Iguana, iguana. Muy, muy bien. Ok, vamos a ver qué sigue. J. J, juguete. Juguete. Y estoy segura que ustedes tienen muchos juguetes en su casa. Yo aquí en mi pantalla tengo un avión, un tren, un carro de carreras con muchos colores muy bonitos. Rojo, azul, amarillo, verde y hacen muchos, muchos sonidos diferentes. ¿Qué juguete es su favorito? Puede ser una pelota, pueden ser Legos, puede ser un tren. Hay muchos, muchos juguetes y estoy seguro que tú tienes muchos en casa, pero hay que ayudar a papá y a mamá a guardarlos, ¿ok? Muy bien. ¿Qué sigue? Ok, terminamos con esta parte de la ronda del abecedario, pero vamos a repasar nuestras letras, lo que acabamos de ver en este momento, ¿ok? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. A, árbol. B, boca. C, carro. D, dedo. E, elefante. F, flor. G, gato. H, helado. I, iguana. Y J, juguete. Muy, muy bien. ¿Qué tal? ¿Hasta ahorita se están divirtiendo? ¿Están aprendiendo mucho? Espero que sí. Pero, ¿por qué no hacemos una pequeña actividad donde nos podamos parar? De hecho, me voy a parar también y podamos estirar nuestro cuerpo, mover nuestros brazos, nuestras manos, nuestra cabeza y poder relajarnos un poquito antes de seguir aprendiendo. Tomar descanso es muy importante cuando estamos aprendiendo algo nuevo, porque nuestro cerebro se cansa, ¿ok? Entonces, podemos pararnos todos juntos aquí conmigo. No me van a ver completamente, pero podemos hacer algo donde podemos mover nuestro cuerpo un poquito, mover las manos, los brazos. ¿Qué les parece si podemos hacer? Ponemos nuestras manos hacia enfrente. ¿Ya lo hiciste?
Muy bien. Ahora hacia los lados. Puedes mover tus manos también. Puedes moverlas. ¿Ya lo hiciste? Ahora hacia abajo. Muy bien. ¿O escuchaste eso? ¿Cómo suenan tus manos cuando le pegas a tu cuerpo? Pam, pam, pam. Wow. ¿Otra vez? Muy bien. Ahora, ¿qué te parece? Si nos movemos tantito, se siente rico cuando me muevo, muevo la cabeza, muevo todo mi pelo, muevo mis brazos, mis manos. Se siente muy, muy bien. Puedes mover tus pies. Stomp, stomp, stomp. Stomp, stomp, stomp. Sí, se siente rico moverse, estirarse, ponerse en una posición diferente. Si te duele tu espalda, si ya te cansaste, es una manera de tomarte un descansito antes de seguir aprendiendo. ¿Qué te pareció? ¿Estás listo? Bueno, yo estoy lista, me acomodo otra vez en mi silla. Tú te puedes sentar o quedar parado como quieras, cruzar tus piernas, lo que quieras hacer, pero que estés muy a gusto. ¿Ok? Empezamos con la siguiente letra. K. K es para koala. Koala no es un animal que vemos muy seguido. Tal vez lo veamos en la televisión, en un documental, en una caricatura, pero los koalas viven, les gusta trepar los árboles y comer hojas. Y aquí vemos este koala con su bebé arriba. ¿Quién se sube arriba de mamá y papá? Seguro ustedes lo hacen. Es muy divertido que papá y mamá te carguen y te lleven a la sala y te tiren en el sillón. Es divertido. Y aquí tenemos el bebé koala arriba de mamá. Podemos mirar que este koala es café con gris, tiene unas orejas redondas con mucho pelo y nos está mirando con sus ojos oscuros, su nariz oscura. Y mira, tiene unas uñas muy grandes para poder detenerse cuando se sube al árbol. ¿Ok? K para koala. Y tiene un sonido muy que no nos esperamos. ¿Quieren escucharlo? ¿A qué les recuerda ese sonido? Es más como cuando se escucha un cerdo o un cochinito, ¿verdad? ¿Quieren volver a escuchar? Muy diferente, pero bueno, pero así suena un koala. Ok, la siguiente es L para león. Wow, el rey de la selva, el león. ¿Quién no ha visto una película con unas caricaturas con un león muy grande, con una melena muy amplia, con mucho pelo? Y ese es un león muy, muy bonito, café, que está caminando. Yo creo que va a agarrar algo de comer. Y los leones se escuchan así. Wow. ¿A ti te daría miedo escuchar un león? Probablemente. A mí también. ¿Escuchamos otra vez? León. L para león. M, manos. M, manos. Manos. ¿Dónde están tus manos? Mano derecha. ¿Dónde está tu mano derecha? Mano izquierda. ¿Dónde está tu mano izquierda? ¿Y qué hacen nuestras manos? Aplauden. Clap, clap, clap. Se rasca. Tengo comezón. Tengo comezón. Mis manos pueden hacer muchas cosas. Agarrar, tocar, sentir. Es muy importante que usemos nuestras manos. De seguro agarramos comida y le echamos a la boca. Es otra cosa como podemos usar nuestras manos. Muy bien. ¿Qué otra palabra empieza con la M? Que usamos todo
todos los días. Mamá, mamá. ¿Quién no le habla a mamá todo el día, cada rato? Mamá. Es otra palabra que empieza con la M. Mamá. Muy bien. N. N es para nariz. Y aquí tenemos un niño con una camisa verde muy bonita, tocándose su nariz. ¿Te puedes tocar tu nariz? Nariz, muy bien. Tengo una idea. ¿Qué otras cosas tenemos en nuestra cara? Ya miramos la boca, nariz. ¿Qué tal los ojos? Tenemos 1, 2. Orejas, 1 y 2. Cachetes, cabeza y pelo. ¿Ya tocaste todas las partes de tu cara? Pasemos de nuevo. Boca, nariz, ojos, orejas, cachetes, cabeza y pelo. Muy bien. Ok, seguimos con la siguiente letra que es ñ. Esa letra no la vemos en el abecedario en inglés, solamente en el abecedario en español. Y no hay muchas letras que empiezan con la letra ñ. Están en una palabra como la palabra niño, pero no empieza con la ñ. Aquí tengo lo que se llama un ñandú. Ñandú es una ave corredora similar al avestruz, pero más pequeña. No tiene cola, tiene plumas como grises y tiene 3 dedos en sus patas. Tiene 2 patas muy largas y un cuello muy largo también. Y corren muy recio, así que no quieres estar cerca de una ñandú, porque te puede alcanzar. Este es un ñandú. Ñ, ñandú. ¿Listo? ¿Seguimos? Muy bien. O, oso. O, oso. Aquí tenemos, hay osos de diferentes colores. Aquí en la pantalla pueden ver un oso grande, parado, caminando. Café, con sus 4 patas, unas uñas muy largas, una carita redonda, 2 orejitas y un hocico, una boca larguita. Y este es un oso. Y el oso suena así. Qué intimidante, ¿verdad? ¿Otra vez? 1, 2, 3. Ups. Creo que me pasé. Ahí está. Wow. Muy bien, me da un poquito de miedo el oso, pero bueno, O es para oso. Ahora vamos con la palabra P. P es para pelota. Pelota. ¿Quién no tiene una pelota en su casa? Todos los niños les gustan las pelotas. Esta pelota es blanca, con rojo. ¿Tu pelota de qué color es? ¿Azul? ¿Amarilla? La pelota puedes jugar afuera, patearla con tus pies, agarrarla con tus manos, dársela a tu mamá o a tu papá. Es muy divertido tener una pelota y jugar con ella. Pero ¿qué otra palabra empieza con la P? También es una palabra que dicen muy seguido, si no es que cada rato. Papá. Papá empieza con P. Papá, ¿juegas a la pelota conmigo? Eso sería algo muy bueno de decirle a papá cuando llegue del trabajo. O si está ahí contigo ahorita, le puedes decir, ¿jugamos a la pelota, papá? ¿Ok? Muy bien. Continuamos con Q. Q es para queso.
queso. Queso es muy nutritivo. Y aquí tenemos un queso amarillo. Queso que le podemos poner a la quesadilla. Un mac and cheese que nos comemos cuando tenemos hambre. ¿A ti te gusta el queso? ¿Papitas con queso? ¿En los nachos? El queso es muy nutritivo. Q para queso. R. R es para ratón. Y adivina qué está haciendo este ratón en la pantalla parado. Esperando su queso. Los ratones comen queso, les gusta mucho el queso. Y este ratoncito blanco está esperando su quesito, esperando que le den su queso para irse a dormir. ¿Y cómo suena el ratoncito cuando está esperando su queso? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay, qué tierno el ratoncito esperando su queso! Suena muy, muy, muy curiosito. So, R es para ratón. Ok, ¿seguimos? ¿Estás listo? S. S es para sol. Tenemos aquí un sol amarillo, muy brillante. El sol que vemos cuando volteamos para arriba al cielo y nos tenemos que cerrar un poquito los ojos porque es muy brillante. Tenemos que usar nuestros lentes para protegernos, pero el sol nos da calor, nos da luz. Sol es maravilloso. S es para sol. Muy bien. T. T es para tambor. Tambor. Ese tambor es grande, rojo, con sus palitos listo para tocar. ¿Tú tienes un tambor en tu casa? ¿O tienes algún otro instrumento? ¿Una guitarra? ¿Un piano? Yo tengo un piano en mi casa y me gusta tocarlo cada rato. Vamos a ver cómo suena el tambor. ¿Quieres ver? ¿Quieres oír? Ahí va. ¡Wow! Estoy segura que tú puedes hacer ese sonido en casa también. Si tienes un tambor, inténtalo. Mueve, mueve esos palitos y haz el sonido del tambor como lo estás escuchando aquí. Una vez más. Muy bien. T para tambor. Tenemos otro descanso. ¿Qué les parece si cantamos una canción o dos? Tal vez tengamos tiempo. Vamos a ver. ¿Quién se sabe la canción de Ping Pong? ¿Tu mamá, tu papá te la ha cantado alguna vez? A lo mejor sí y puedes cantar conmigo. A lo mejor no y es la primera vez. Pero ¿por qué no lo intentamos? Podemos, déjame no compartir ok. Podemos cantarla. Aquí va. Una, dos y tres. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava sus manitas con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se des tirones, no llora ni hace así. ¡Mua, mua! Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se des tirones, no llora ni hace así. ¡Guau, guau! Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. ¡Bravo! Muy bien. ¿Ya la habías escuchado antes? ¿Sí? ¿No? Bueno, es una canción muy divertida que puedes cantar con tu papá, con tu mamá, con tu hermanito. También podemos hacer la arañita que sube, sube, sube. ¿Quieres intentarlo conmigo? Ok. Vamos a ver si me recuerdo cómo es en español, porque me acuerdo en inglés, pero en español déjame ver. La voy a cantar en inglés, ¿qué les parece? The itsy bitsy spider went up the water spout.
Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. La araña pequeñita subió, subió y subió. Bajo la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió y subió. Bravo, me recordé al final cómo se hace en español también. Muy bien, ok, ¿están listos para terminar el abecedario? Ya casi terminamos. Están haciendo muy, muy bien. Me da mucho gusto que estén conmigo acompañándome y que estén aprendiendo muchísimo. ¿Ok? Seguimos con la letra U. Ay, ¿saben qué? Olvidé algo. Vamos a regresarnos para repasar lo que ya aprendimos. Mil disculpas, pero a veces así pasa cuando uno se emociona y está aprendiendo las vocales. Vamos a ver, ¿con cuál letra nos quedamos? ¿Sería con la K? Sí. ¿Ok? ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. K es para koala. L es para león. M es para manos. N es para nariz. Ñ es para ñandú. O es para oso. P es para pelota. Q es para queso. R es para ratón. S es para sol. T es para tambor. Y ya repasamos lo que aprendimos hace un minutito atrás. Ahora continuamos con la letra U. U es para unicornio. ¡Wow! Unicornio. Ese es como un caballo, pero con un cuernito en la frente. Es un animal místico que sale en las caricaturas o en películas o en una historia. Pero ¿cómo suena un unicornio de verdad? ¿Cómo creen que suene? Como un caballo, ¿verdad? ¿Otra vez? Upsi. Unicornio. Y este unicornio es muy hermoso, blanco, blanco, con una cabellera hermosa. El unicornio es con la letra U. Otra palabra con la letra U puede ser una uva. Uva es una fruta. Puede que comas una uva cuando estés comiendo comida o almorzando un aperitivo. Uva. ¿Ok? Esa es otra palabra con la U. V. Vaca. V. Vaca. La vaca que tenemos aquí es blanca, con manchas negras, 4 patas. La vaca nos da leche y nos nutre. La leche es muy nutritiva. ¿Quién toma leche? ¿Tú tomas leche? Yo tomo leche todos los días. Es muy importante para tu cuerpo. Espero que te guste la leche. ¿Cómo suena la vaca? Wow. Esa es una vaca. ¿Dónde podemos ver una vaca? Como tal vez en un rancho podemos ver una vaca. A veces el zoológico tiene vacas, pero no siempre. Vamos a escuchar la vaca una vez más. Si quieres hacer el sonido junto con la vaca, adelante. 1, 2 y 3. Wow, muy divertido. Ok, la siguiente palabra es W. W es para waffle. Waffle es un desayuno, algo que podemos comer a la hora de desayuno o a la hora de comer, no importa. El waffle le puedes poner mantequilla, le puedes poner miel, fruta, así como lo tenemos en la foto en la pantalla. Tiene una fresa
y es muy rico en el desayuno con un vaso de leche. Muy bien. ¿A quién le gusta el waffle? A mí me gustan los waffles. ¿Te comes uno o te comes dos? ¿O te comes tres? Puedes comerte los waffles que tú quieras. Los waffles son muy ricos. W para waffle. X para xilófono. Xilófono es un instrumento que hace unas notas muy suavecitas, pero muy divertidas. Muchos de ustedes pudieron tener un xilófono en casa, parte de un juguete, o en la escuela, o tal vez lo miraron en la casa de un amiguito. Pero ¿cómo suena un xilófono? Mm, Muy suavecito. Así suena un xilófono. ¿Tú tienes uno? ¿Por qué no lo tocas? Toca el xilófono o toca el tambor o cualquier otro instrumento que tengas en casa. Es muy divertido. X es para xilófono. Y es para yoyo. Un yoyo es un juguete. Tiene una apertura en el medio, una cuerda que te lo pones en el medio y te lo puedes poner en el dedo, bajarlo y subirlo, bajarlo y subirlo. Es un juguete muy divertido. Y este juguete de la pantalla es verde, con rojo, anaranjado y amarillo. Yoyo. Y es para yoyo. Y la última letra del abecedario es Z. Z para zapatos. Zapatos. Y aquí tenemos dos zapatos amarillos. ¿De qué color son tus zapatos? ¿Azules? ¿Blancos? ¿Negros? Mis zapatos son blancos. Mis zapatos son blancos. ¿De qué color son tus zapatos? Díselo a mamá, a papá, a tu hermano. Pero es muy importante identificar colores también. Zapatos en la pantalla son amarillos. ¿Ok? Y esa es la última letra del abecedario. Ahora vamos a repasar nuestras letras antes de volver a cantar una canción. ¿Qué les parece? ¿Están listos? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. U es para unicornio. V es para vaca. W es para waffle. X es para xilófono. Y es para yoyo. Y Z es para zapatos. Y con eso concluimos el abecedario en esta pantalla. Ya repasamos todas las letras, son 27 letras en español. Pero vamos a cantar la canción del abecedario una vez más. ¿Qué les parece? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. Una vez más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. Muy bien. ¿Quién ya aprendió el abecedario? Estoy segura que ya casi lo aprenden si es que no lo aprendieron ya. También está la canción del abecedario en inglés, que la vamos a cantar en un ratito más. Pero, papás, mamás, espero que se hayan divertido con esa presentación. Esta presentación la van a tener disponible. La pueden hacer en un libro. Pueden repasar la letra junto con la palabra
y la foto de la palabra. Es muy importante que pongan esa asociación los niños, la letra, la palabra y el objeto. Muchas veces podemos tener algo enseguida de nosotros que podemos identificar con la palabra. Por ejemplo, si yo tengo mi vaso con la letra V, vaso. Eso es algo que pueden hablar del vaso. Este vaso es rojo, está duro, pero tiene agua y el agua me la tomo. Ustedes también pueden agarrar algo, un objeto que tengan enseguida de ustedes, ya sea un juguete, ya sea un libro. Un libro, libro es con L. Y el libro es algo que podemos leer todos los días. Es muy importante darles el poder leer con los niños todos los días para que empiecen a tener un amor por la alfabetización, por la lectura, que quieran leer algo todos los días. Se los recomiendo, muy importante. Y como les digo, esta presentación la pueden convertir en un libro que pueden hacer con sus niños o repasar con sus niños todos los días, o ustedes pueden formular lo mismo con la letra y la palabra que se identifique más con su hijo o con su hija. Puede ser la M para muñeca. Puede ser la C para cobija, si es algo que usan todos los días, para que pues empiecen a relacionar lo que utilizan todos los días. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, entonces ahora vamos a cantar el abecedario en inglés. La cantamos en español y nos vamos a despedir. Fue un placer estar con ustedes. Espero se hayan divertido y les haya servido esta presentación, ¿ok? A la cuenta de 3 vamos a cantar en inglés y luego en español. 1, 2 y 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Ahora en español. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya el abecedario ya aprendí. Ahora canta junto a mí. Muy bien. Mucho gusto de estar con ustedes. Bye bye. Adiós. You're muted, Leanne. Thank you. Tomorrow is Let's Ride, a guide to using rideshare. So you're welcome to join us. On Thursday, it's recreation and leisure, ways to relax. Thank you all for joining us. We'll see you tomorrow. Adios.